Muy bien, alumnos, tengan con todos muy buenos días. Ya en esta semana número 5 del tercer y último trimestre, vamos a continuar con la segunda parte de lo que es el sustantivo. Ya en la semana número 3 habíamos visto lo que es la primera parte. En la semana número 4 no hemos visto la segunda parte porque fue un video tutorial de repaso. Y pues ahora nos toca ver la segunda parte del sustantivo. Como nosotros en la primera parte habíamos visto del sustantivo las definiciones desde el punto de vista semántico, morfológico y sintáctico, y también la clasificación de los sustantivos, pues ahora vamos a ver los sustantivos. Cuando nosotros hablamos de los accidentes del sustantivo, ya sabemos de que tiene los accidentes gramaticales de género y número. Vamos a ver cada uno de ellos porque de acuerdo al género vamos a tener clases de sustantivos según el género. Entonces vamos a ver el primero de ellos. Cuando nosotros hablamos de género, decimos de que el sustantivo presenta morfemas de género masculino y femenino. Por lo general se reconoce por la oposición fonética o al final para el masculino y al final para el femenino. Pero sin embargo, hay excepciones, por ejemplo, mano, que es femenino, y clima, que es masculino. Entonces, veamos estas clases de sustantivos que nosotros tenemos en el género. Entonces, veamos, ya sabemos que es masculino y femenino. Clases de sustantivos según la formación del género. Veamos la primera clase de sustantivo que tenemos según esta formación. Tenemos, por ejemplo, la primera clase de sustantivos según el género, tenemos la de forma fija. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que estamos frente a un sustantivo de forma fija? Es de la siguiente manera. Porque aquí carecen de uno de los dos géneros. Es decir, o están en masculino o están en femenino. Pero no van a tener el género opuesto, ¿ya? Es decir, está en masculino o en femenino. Por ejemplo, lápiz, mesa, libro, ¿cierto? Tenemos tres sustantivos: lápiz, mesa y libro. O están en masculino o están en femenino, pero no tenemos el equivalente en el género opuesto. Entonces, cuando nosotros estemos frente a un sustantivo que solamente esté en un solo género, ya sea masculino o femenino, vamos a decir de que estamos frente a un sustantivo de forma fija. Luego tenemos la siguiente clase de sustantivos según el género, que es de doble forma. Y aquí en los sustantivos de doble forma, aquí justamente poseen dos géneros que se notan en la terminación. Ejemplo, digamos de que aquí el sustantivo, el lexema o la raíz del sustantivo se va a mantener y lo que va a variar simplemente es su terminación para marcarnos el género, ya sea masculino o femenino. Veamos ejemplo, por ejemplo, tengo niño, niña, ¿cierto? Nos damos cuenta que en niño y niña el lexema se mantiene en ambos sustantivos y simplemente lo que ha cambiado es la terminación para marcar el género opuesto. Tenemos león, por ejemplo, leona, león, leona. Lo que está variando es la terminación para marcar el masculino o el femenino. Entonces, cuando nosotros estemos frente a esta clase de sustantivos en donde el lexema se mantiene y lo único que cambia es la terminación, pues sin lugar a dudas nosotros vamos a estar frente a la clase conocida de sustantivos según el género de doble forma. Luego vamos a tener a los sustantivos común de dos. Los sustantivos común de dos, justamente aquí quien señala al género masculino o femenino van a ser justamente los artículos. Es decir, el sustantivo no va a variar alguno, no va a variar ni la terminación, se va a mantener tal y como está. Quien me va a marcar el masculino y el femenino va a ser, por ejemplo, el artículo masculino el y el artículo femenino la. Entonces, el artículo es quien me va a designar el género en los sustantivos. Por ejemplo, tenemos periodista y yo para marcar el género, en periodista en género masculino o femenino, yo vamos a decir, por ejemplo, el periodista o la periodista. En adolescente igual, ¿cierto? Vemos de que el sustantivo es el mismo, pero yo digo el adolescente o la adolescente. Si nos damos cuenta que miramos en pantalla,
Tanto en ambos ejemplos de periodista y adolescente, el sustantivo se mantiene tal y como está, y quien le está marcando el género al sustantivo es el artículo el o la, ya sea para el masculino el y la para el femenino. Entonces, cuando nosotros estemos frente a sustantivos en donde el artículo es el que me va a designar el género del sustantivo, vamos a estar frente a una clase de sustantivos según el género común de dos. Luego vamos a tener el sustantivo distinguendo o bigeneris. Estos sustantivos distinguendo o bigeneris son sustantivos homónimos de diferente género gramatical cuya diferenciación se hace a través del artículo. Dicha diferencia en el género implica una radical distinción en el significado. Es decir, aquí el artículo no me va a designar el género, sino más bien el artículo masculino o femenino, lo que le va a hacer al sustantivo es de cambiarle totalmente el significado al sustantivo. Y cuando nosotros estemos frente a esta clase de sustantivos en donde el artículo masculino o femenino me cambia el significado del sustantivo, vamos a estar frente a los sustantivos distinguendo o bigeneris. Veamos el ejemplo. Por ejemplo, tengo la palabra capital y si yo digo el capital, la capital. Si yo digo el capital y la capital, automáticamente ambos sustantivos tienen la misma estructura, pero no tienen el mismo significado. Si yo digo el capital, me refiero a dinero, mientras que si yo digo la capital, me estoy refiriendo a la ciudad más importante de un país. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta de que el significado no es el mismo si es de que lo presento con un artículo femenino o lo presentara con un artículo masculino. Luego tenemos los sustantivos ambiguos. Los sustantivos ambiguos son vocablos que se refieren a cosas que indistintamente pueden aceptar el género masculino o femenino. Es decir, aquí los sustantivos, desde el punto de vista gramatical o las reglas establecidas por la Real Academia de la Lengua Española, estos sustantivos van a aceptar ambos géneros. Van a aceptar ambos géneros. Veamos. Tengo azúcar y yo puedo decir el azúcar o el azúcar. Es decir, lo podemos llamar con ambos géneros, masculino o femenino. Y por último tenemos los sustantivos epícenos. Los sustantivos epícenos señalan con un solo vocablo ambos sexos de los animales utilizando las palabras o el adjetivo macho o hembra. Solamente recuerden de que se dan en animales para señalar el género opuesto del sustantivo. Veamos un ejemplo. Tenemos grillo. Yo puedo decir grillo macho para el masculino y grillo hembra para el femenino. Cuando nosotros estemos frente a esta clase de sustantivos en donde el adjetivo macho o hembra me designa el género de los animales, en este caso, vamos a estar frente a la clase de sustantivos según el género conocido con el nombre de epíceno. Y por último tenemos a los sustantivos heterónimos. Los sustantivos heterónimos son nombres o palabras distintas para indicar el masculino y el femenino. Quiere decir de que aquí yo para marcar el género opuesto del sustantivo voy a utilizar palabras totalmente distintas, es decir, en su estructura morfológica van a ser totalmente opuestas en la escritura. Por ejemplo, aquí vamos a tener toro, vaca, ¿cierto? Toro, vaca, puedo tener por ejemplo hombre, mujer. Cada vez que nosotros vamos a marcar el género de un sustantivo con palabras totalmente opuestas, vamos a estar frente a los sustantivos según el género con el nombre de heterónimos. Luego vamos a ver lo que es el número. Y aquí justamente en el número se utiliza para indicar las palabras que se refieren a un solo ser, ¿cierto? Ya sea en número singular o a más de uno en número plural. Los morfemas del número del sustantivo, es decir, son los que se le agregan al final, al final
Pero el número se manifiesta también con la presencia del artículo para los sustantivos terminados en S o en X. Veamos, ¿no? Como vemos en pantalla, tenemos unas normativas que debemos de cumplir. La primera normativa nos dice lo siguiente para pluralizar a los sustantivos, porque no simplemente nosotros hay que creer de que le agrego la terminación S al final de la palabra y ya lo pluralicé. No sucede de esa manera, porque hay una normativa que nos establece la Real Academia de la Lengua Española. Y la primera normativa nos dice de que se usa S al final de los sustantivos acabados en cualquier vocal átona. Cuando nosotros hablamos de una vocal átona, ¿cierto? Cualquier vocal átona, o nos dice tónicas, cualquier vocal átona, ya saben que las vocales átonas son aquellas que no tienen la mayor fuerza de voz en la palabra, pero o en tres vocales tónicas. Justamente observamos en la pantalla que nos están dando la vocal A, la vocal E y la vocal O, que si nosotros observamos, sabemos de que esas vocales son vocales abiertas. Entonces decimos de que si los sustantivos terminan en cualquiera de las 5 vocales, que ya sean átonas o en las 3 vocales abiertas que tenemos que sean tónicas, nosotros vamos a tener que agregar la terminación S al final para pluralizar a los sustantivos. Para pluralizar a los sustantivos, veamos unos ejemplos. Por ejemplo, tengo la palabra casa, termina en una vocal A átona, ¿cierto? Tengo la palabra papá, termina en una vocal A tónica. Tengo la palabra café, que termina en una vocal E tónica. Por lo tanto, nosotros tendríamos de que ponerle la S al final. Y para pluralizar a estos sustantivos de casa, del singular al plural diría casas, papá diría papás y café diría cafés. Entonces, estas son las normativas que deben de seguir, que es la primera normativa. La segunda normativa nos dice de que se usa S, ya la terminación es con los sustantivos acabados en consonante o en vocal tónica. Es decir, cualquier sustantivo que acabe en una consonante o en vocal tónica, pero en este caso son la I o la U, entonces estas vocales tónicas son las vocales cerradas. Si es de que tenemos sustantivos que terminan en consonante y en vocal tónica cerrada, tildada en este caso, vamos a agregar la terminación es al final y ya no S. Veamos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, la palabra reloj, tabú, maní. Si nosotros vamos a pluralizar a estos sustantivos, observamos de que la palabra reloj termina en una consonante, que es la J. Entonces, para pluralizarlo, yo digo relojes, tabú, que termina en una vocal U, que es justamente una vocal cerrada y está tildada porque es tónica. No sería tabús lo correcto, sino lo correcto sería tabúes. Y en la palabra maní no sería manís, sino maníes, porque la regla nos dice que si terminan en vocal cerrada, tildada, es decir, tónica, vamos a agregar la terminación es. Es por eso también que nosotros vemos que la palabra menú, que la observamos en varios letreros en la calle donde se vende comida, y dice menús cuando lo pluralizan y está mal tildada porque la palabra menú termina en una vocal cerrada tildada. Y lo correcto sería menúes según las reglas establecidas por la Real Academia de la Lengua Española para pluralizarla. Luego tenemos los siguientes casos especiales. Vamos a ver el primer caso especial que nos dice que los sustantivos terminados en consonante X, T o S, nosotros no les vamos a agregar la terminación es, sino que nosotros lo vamos a pluralizar a través de los artículos. Es decir, estaríamos frente a una pluralía tantum. Por ejemplo, lunes, faz y debut. Lunes termina en S, fax termina en X y tabú termina en T. Nosotros no podemos pluralizar lunes con luneses, ni fases, ni tabutes, ¿no? Porque eso es agramatical. Es por eso que dentro de los casos especiales, aquí los vamos a pluralizar a través de los artículos. Es por eso que si yo del singular quiero pasarlos al plural, decimos
los lunes, los fax y los debugs. Y también algunos solo tienen plural y nunca singular. Por ejemplo, víveres, andas, comicios, exequias, cosquillas, son, digamos, sustantivos que están en plural, pero no tienen el número singular. Estos son los casos especiales que tenemos en la pluralización de los sustantivos. Luego tenemos, algunos solo tienen singular también, por ejemplo, nada, apocalipsis y caos. Entonces, estos son los casos especiales que tenemos acerca de los sustantivos y es así como nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de pluralizar a los sustantivos. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos la siguiente semana. Se cuidan.